Hoy no fuiste juzgado. Fuiste sentenciado. Antes de que tu boca pudiera formar la primera sílaba, antes de que tus gestos pudieran pedir paso, algo antiguo y despiadado ya había decidido tu valor. No fue una persona quien lo hizo. Fue la maquinaria invisible que gobierna al animal humano. Y en el centro de esta maquinaria, como una sombra que se extiende a lo largo de los siglos, está Maquiavelo. No escribió para consolar. Escribió para revelar lo que nadie se atreve a admitir: los hombres no ven la verdad, ven Sils. El mundo no premia la esencia, premia la apariencia. Y quienes no dominan este alfabeto silencioso son aplastados por él. Hay un instante microscópico, un intervalo más pequeño que un parpadeo, en el que el cerebro del observador decide si eres una amenaza, un recurso o algo desechable. En ese intervalo, Maquiavelo lleva susurrando desde el siglo XVI que la multitud se rige por los ojos, no por la razón. Todos ven lo que aparenta ser. Pocos rozan lo que realmente eres. Y si lo que aparenta ser es debilidad, no serás ignorado por el azar, sino perseguido por la lógica. Ya lo has sentido antes. Esa habitación donde el aire parece cerrarse sobre tus hombros. Esa reunión donde hombres menos capaces avanzan como si fueran los herederos naturales del espacio, mientras tú permaneces pegado al zócalo invisible de la habitación. Esa sensación de que las puertas no se cierran delante de ti, sino sobre ti. Maquiavelo lo llamaría el precio de la ingenuidad: creer que el carácter habla más que la forma. Veía al hombre como un teatro de máscaras. El príncipe no gobierna con lo que es, sino con lo que aparenta ser. Quien insiste en mostrarse desnudo, esperando que el mundo admire sus cicatrices internas, confunde pureza con poder. Y el mundo, que no fue diseñado para recompensar las virtudes ocultas, responde con desprecio. Hay algo profundamente biológico en ello. Cuando entras en un entorno, no te ven como un individuo. Te procesan como un estándar. Los hombros caídos no se interpretan como cansancio, sino como derrota. Los ojos suplicantes de aprobación no se interpretan como cortesía, sino como sumisión. Los silencios nerviosos no se interpretan como humildad, sino como culpa. Cada detalle de tu cuerpo habla un idioma que nunca estudiaste, pero que todos entienden. Maquiavelo comprendió que los hombres no odian la pobreza por la falta de dinero, sino por el reflejo que ésta crea en ellos. La pobreza no es una cuenta bancaria vacía. Es un olor psíquico, un asil de que ese individuo ya ha sido derrotado por algo mayor. Y los seres humanos, supersticiosos por naturaleza, huyen de todo lo que les recuerda la derrota como si fuera contagioso. No pueden explicarla, pero se distancian. No racionalizan, pero excluyen. Puedes jurar que no te importa. Puedes repetirte que la autenticidad lo es todo. Puedes disfrazar tu negligencia de virtud. Pero Maquiavelo sonríe ante esta clase de inocencia. Sabe que la comodidad es la anestesia de los condenados. Que el lenguaje de así soy yo es la forma más cortés de rendición. El hombre que no controla su propia imagen les ruega a otros que la controlen por él. Y lo harán. Cruelmente. Porque al cerebro humano le disgusta el esfuerzo. Busca atajos, y la apariencia es el atajo definitivo. Si pareces desorganizado, la mente asume que eres incompetente. Si pareces disminuido, la mente concluye que es peligroso relacionarse contigo. Nadie quiere cargar con el peso del fracaso ajeno. Maquiavelo advirtió que es más seguro ser temido que amado. Pero antes de ser temido, es necesario ser percibido como alguien capaz de causar daño. Y el hombre que parece pobre, incluso cuando no lo es, ha perdido esa capacidad. Se vuelve invisible a la reverencia e hipervisible a la explotación. ¿Has notado alguna vez cómo la humillación casi siempre encuentra los mismos cuerpos? Como algunas personas son constantemente interrumpidas, ignoradas, eclipsadas, mientras que otras caminan por el mundo como si el suelo se amoldara a sus pasos. No es magia, es ingeniería psicológica. Sus cuerpos no piden permiso, anuncian su propiedad. Y aquí reside el primer secreto que Maquiavelo nunca escribió explícitamente, sino que dejó implícito en cada verso: el mundo no reacciona a quien eres, sino a la narrativa que proyectas. La esencia solo se percibe cuando la forma gana terreno. Antes de eso, no eres más que ruido. Quizás algo empieza a molestarte. Quizás recuerdas cuántas veces intentaste demostrar tu valía con palabras, con esfuerzo, con sacrificio, y aún así te tacharon de excesivo. Quizás empiezas a sospechar que el juego no estaba amahado en tu contra, sino que entraste sin armadura.
Maquiavelo no ofreció consuelo. Ofreció espadas. Y la primera espada corta la ilusión de que el mundo es justo. No lo es. Es eficiente. Y la eficiencia no tiene empatía. Simplemente ejecuta. Si todo esto suena perturbador, es porque así es. La perturbación es el comienzo de la lucidez. Pero no te equivoques, esto es solo la antesala. Aún no has visto la máscara del príncipe. Aún no has aprendido a proyectar fuerza antes de poseerla. Aún no te has dado cuenta de cuánto de ti mismo estás entregando cada vez que cruzas una puerta. Y la pregunta que Maquiavelo dejaría resonando ahora, como un susurro en la oscuridad, no es si estás de acuerdo con esto. Es si estás dispuesto a seguir pagando el precio de ignorarlo. La noche después de esa primera punzada de lucidez, no duermes como antes. Algo sigue martilleando en el fondo de tu mente, como si Maquiavelo hubiera dejado una cuchilla clavada en tus pensamientos. Empiezas a notar cosas que siempre estuvieron ahí, pero que antes parecían invisibles. La forma en que el empleado cambia el tono de voz cuando alguien bien vestido entra en la habitación. La forma en que los colegas se inclinan sutilmente para escuchar a un hombre que ni siquiera ha terminado la frase, mientras sus propias palabras se evaporan en el aire como vapor inútil. No es paranoia. Es una lectura tardía del código. Maquiavelo diría que el error más común del hombre moderno es creer que vive en un mundo civilizado, cuando en realidad simplemente ha cambiado la selva por habitaciones con aire acondicionado. El instinto es el mismo. Solo ha cambiado la coreografía. En lugar de garras, hay contratos. En lugar de rugidos, hay silencios calculados. Y en el centro de esta danza invisible estás tú, aún con el atuendo emocional de quien pide permiso para existir. Recuerdas un día concreto. Un ascensor. Puertas cerrándose. Tú y otras 3 personas. Uno de ellos entra, hablando en voz alta por teléfono, quejándose de reuniones, decisiones, de cómo necesita resolver problemas. Nadie sabe quién es. Pero algo en su postura, la cadencia de sus palabras, la falta de prisa, cambia la geometría de ese pequeño espacio. Los cuerpos se mueven para abrirse paso. Los ojos lo reconocen como el centro. Tú, ahí mismo a su lado, con tus proyectos en la cabeza y toda tu historia a cuestas, ni siquiera ocupas el silencio. Maquiavelo lo llamaría control narrativo. Quien controla la impresión inicial no necesita explicar el resto. El hombre que entra disculpándose ya ha aceptado el papel de extra. El hombre que entra como si ya llegara tarde a algo más importante obliga al mundo a adaptarse a él. Quizás ahora te encuentres en situaciones cotidianas que empiezan a doler de otra manera. En la fila del banco, cuando alguien se acerca al gerente por su nombre y te das cuenta de que la distancia entre ustedes no es financiera, sino simbólica. En el almuerzo familiar, cuando tu tío más arrogante ocupa la mesa con historias vacías, mientras tú, cargando con derrotas, lecciones aprendidas y cicatrices, sientes que no hay espacio para ser escuchado. Maquiavelo susurra que el espacio no se da, se toma. Lo más cruel es darte cuenta de que tú mismo contribuyes a construir tu propia invisibilidad. Siempre tienes prisa por justificar, explicar, suavizar el golpe. Cuando cometes un error, te apresuras a disminuirte antes que nadie. Cuando triunfas, lo tratas como suerte. Llevas tu biografía como si fuera una deuda. Eso no es humildad. Es autosabotaje coreografiado. Maquiavelo observó que los hombres juzgan más con los ojos que con las manos. Todos ven lo que aparenta ser. Pocos sienten lo que realmente eres. Pero actúas como si el mundo tuviera el tiempo y la disposición para ahondar en tu esencia. No es así. El mundo roza la superficie y sigue adelante. Hay una escena que se repite a diario, quizá incluso esta mañana, y que nunca has interpretado con la lente adecuada. Entras en una habitación y tus hombros se encorvan 1 milímetro. No lo notas, pero sí quienes te observan. Miras al suelo antes de mirar a la gente. Te ríes de algo que no te hizo gracia. Son microseales, casi poéticas en su sutileza, pero devastadoras en la interpretación que provocan. Maquiavelo no hablaría de lenguaje corporal. Hablaría de jeroglíficos de poder. Escribes una historia completa con tu cuerpo antes de pronunciar una palabra. Y luego llega el momento decisivo, casi siempre demasiado tarde. Cuando te das cuenta de que te han dejado atrás, de que alguien más ha replanteado tu idea y ahora le pertenece. No te roban, te reemplazan, porque no ocupaste el territorio de la percepción. Alguien más lo hizo por ti.
Maquiavelo sabía que quien no parece capaz de tomar represalias siempre es elegido como chivo expiatorio. No por ser débil, sino porque lo parece. Cuando llega una crisis, cuando la empresa necesita a alguien a quien culpar, cuando el grupo necesita un sacrificio simbólico, la mirada colectiva se dirige a quien ya se presentó como descartable. Ya lo has sentido antes. Esa reunión donde, sin comprender del todo cómo, la responsabilidad recayó completamente sobre ti. Y la aceptaste. Porque ya la venías aceptando desde hacía mucho tiempo. Quizás ahora empiezas a darte cuenta de que el problema nunca fue solo lo que te hicieron, sino el papel que aceptaste desempeñar. Creíste que trabajar duro en silencio sería suficiente. Que alguien se daría cuenta. Que alguien te recompensaría. Maquiavelo nunca alimentaría esa esperanza. Decía que el mérito invisible es como una moneda acuada en una lengua extinta. Nadie la reconoce. Nadie la intercambia. Y aquí viene lo más incómodo: no te engañaron las malas personas. Te engañó una interpretación ingenua de la naturaleza humana. Creíste que los demás te veían como tú te ves. No es así. Solo ven la imagen que proyectas. Hay un momento casi imperceptible en el que esto empieza a cambiar. Quizás esté sucediendo ahora. Una sutil inquietud, como si el suelo que sostenía tus certezas se inclinara ligeramente. Empiezas a sospechar que la pobreza más profunda no es la falta de dinero, sino la falta de control sobre tu propia imagen. Y esta constatación no libera. Duele. Maquiavelo no te extendería la mano para consolarte. Te preguntaría en silencio cuántas veces entraste en una habitación pidiendo permiso para existir. ¿Cuántas veces sonreíste para evitar el rechazo? ¿Cuántas veces te pusiste la máscara de la inocencia esperando que el mundo te correspondiera? El misterio que ahora se desvela es simple y brutal: si no escribes tu propia narrativa, alguien más la escribirá por ti. Y esa narrativa rara vez será generosa. Pero hay algo que aún no sabes. Existe una técnica para revertir este juego incluso antes de que comience. Una forma de entrar en cualquier espacio y manipular la interpretación del entorno a tu favor. Aún no has visto esta máscara. No has sentido el verdadero peso de su presencia. Pero la puerta ya ha empezado a abrirse, aunque no te des cuenta. Y ahí es donde comienza el verdadero juego. Empiezas a notar que no es solo tu ropa o tu postura lo que revela tu posición en el juego invisible. Es la forma en que entras en una habitación, cómo ocupas tu silla, cómo tocas la mesa antes de hablar. Maquiavelo veía estos microgestos como signos de soberanía o rendición. Sabía que la mente humana busca anclas para decidir quién manda y quién obedece, y estas anclas no son lógicas, sino sensoriales. El hombre que se mueve como si ya tuviera derecho al espacio lo conquista incluso antes de pedirlo. Hay una escena cotidiana que pasa desapercibida, pero que contiene todo el código. Llegas a un lugar nuevo y eliges la silla más apartada, la que parece menos expuesta. Te proteges antes de ser atacado. El cerebro de la otra persona lo registra como una confesión de debilidad. Maquiavelo comprendería que el primer paso siempre define el marco de la interacción. Quien se esconde se declara inferior, aunque no se dé cuenta. Y luego está el silencio. No un silencio tímido, sino un silencio que pesa. Cuando hablas demasiado, te vuelves predecible. Cuando explicas demasiado, te expones. El príncipe de Maquiavelo habla poco porque sabe que cada palabra crea un mapa de su mente para el enemigo. El hombre que permanece callado obliga al otro a llenar el vacío con sus propias inseguridades. ¿Has notado alguna vez cómo las personas se apresuran a hablar cuando simplemente las observas? ¿Has sentido cómo aumenta su incomodidad cuando no ofreces ninguna reacción? ¿Qué pasaría si dejaras de exigir atención y comenzaras a prestarla solo cuando la consideras necesaria? A partir de ese momento, algo cambia en tu percepción. Entiendes que el poder no es agresión, es moderación. No se trata de dominar al otro, se trata de no dejarse dominar por la necesidad de ser aceptado. Maquiavelo no hablaba de autoestima, sino de autocontrol. Veía en quien se modera un soberano interior, alguien que no entrega sus impulsos como moneda de cambio. Empiezas a notar cómo la gente constantemente pone a prueba los límites. Interrumpen las frases, se ríen en el momento menos oportuno, lanzan pequeñas groserías disfrazadas de bromas. Son como sondas, como toques ligeros en una pared para ver si hay grietas. Cuando aceptas todo con una sonrisa automática, te revelas como territorio abierto. Maquiavelo diría que quien no se defiende en los detalles
se verá invadido en las grandes jugadas. Hay un cambio silencioso cuando empiezas a devolver esas pruebas con calma. Una mirada fija, una pausa antes de responder, un simple continúa dicho sin sumisión. No hay una confrontación explícita, pero la atmósfera se reorganiza. El depredador se retira porque no ha encontrado el terreno fácil que esperaba. Es en ese momento que te das cuenta de que nunca se trató de ser amado, sino de ser indescifrable. Pero el juego se vuelve aún más complejo cuando comprendes que no basta con defender los límites, es necesario crear expectativas. Maquiavelo comprendió el valor de la escasez emocional. Quienes siempre están disponibles se vuelven comunes. Quienes solo aparecen cuando quieren crean magnetismo. ¿Cuántas veces has ofrecido demasiado, esperando reconocimiento, y solo has recibido más tareas? ¿Cuántas veces has confundido generosidad con debilidad? ¿Qué cambiaría si retiraras tu acceso con la misma facilidad con la que lo concedes? Existe una forma casi imperceptible de autoridad que surge cuando no se reacciona dentro del plazo previsto. El más mínimo retraso, el intervalo entre el estímulo y la respuesta, rompe el guión de la otra persona. Su mente se desorganiza por un instante, y en ese momento, uno se convierte en el centro de atención. Maquiavelo entendería esto como el arte de retrasar el juego para reescribirlo. Empiezas a ver que la pobreza más corrosiva no es la material, sino la pobreza del control interior. El hombre que no controla sus impulsos se vuelve gobernable. Se explica cuando no lo necesita, se disculpa cuando no ha cometido un error, se encoge cuando debería permanecer. Y el mundo, que no respeta la fragilidad emocional, responde con desprecio disfrazado de cordialidad. Hay una escena que se repite en la vida de casi todos, pero que rara vez se interpreta con claridad. Una reunión, una conversación informal, alguien hace un comentario que te corta como una cuchilla. Te ríes para relajar el ambiente, pero algo en tu interior se contrae. Acabas de enseñarle al entorno que se puede penetrar sin costo alguno. Maquiavelo lo vería como una derrota simbólica, demasiado pequeña para generar indignación, lo suficientemente grande para convertirse en un hábito. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿cuántas veces has aceptado que te menosprecien para no parecer difícil? ¿Cuántas veces has sacrificado tu ser interior para preservar una falsa armonía? ¿Qué ganas realmente siendo siempre la persona más comprensiva de la sala? Poco a poco, el miedo cambia de forma. Ya no es miedo a ser rechazado, sino miedo a permanecer irrelevante. Te das cuenta de que la invisibilidad no es un accidente, es un patrón que se repite porque lo sostienes. Maquiavelo nunca ofrecería consuelo en este caso. Diría que cada hombre elige a diario si estará en el centro o al margen, aunque no lo sepa. Empiezas a experimentar cambios sutiles, casi ocultos, en tu comportamiento. Hablas menos, observas más, ocupas espacios sin pedir permiso. No es una transformación teatral, es una mutación interna que empieza a reflejarse en tu cuerpo. La gente no puede explicarlo, pero empiezan a tratarte con otro cuidado. El tono cambia, surgen preguntas, la deferencia crece. No porque te hayas convertido en otra persona, sino porque has dejado de presentarte como la misma. Y entonces la comprensión se profundiza de forma desconcertante. No estás aprendiendo a manipular a los demás, estás desaprendiendo a sabotearte a ti mismo. Maquiavelo no quería crear tiranos, quería crear hombres lúcidos. Hombres que no confundieran la bondad con la pasividad ni la humildad con la invisibilidad. Cuando te das cuenta de esto, algo se rompe en tu interior, como un espejo viejo. La imagen de quien creía ser ya no encaja con la forma en que el mundo empieza a responder. Y surge la última preocupación de esta etapa: si todo esto puede cambiar simplemente por tu comportamiento, ¿cuántas otras puertas has mantenido cerradas por no haberte atrevido a girar la llave correcta? Hay un momento inquietante en el que te das cuenta de que no solo te observan, sino que te clasifican. No por un sistema visible, ni por reglas escritas, sino por una inteligencia colectiva que opera en silencio. Maquiavelo entendería esto como el tribunal invisible de las apariencias, un jurado que se forma incluso antes de que te sientes a la mesa. Sabía que el hombre moderno cree haber superado el instinto, cuando en realidad solo lo ha disfrazado con educación. Quizás hayas experimentado algo así: entras en una tienda solo para preguntar el precio y, antes de poder hablar, notas que el vendedor se acerca como una caja fuerte. No hay hostilidad, solo distancia. Entonces, alguien mejor vestido entra por la puerta y, como por arte de magia, el mismo vendedor se transforma en anfitrión. No se pronuncian palabras, pero se pronuncia la sentencia. Para Maquiavelo, este ritual cotidiano no es una falla moral,
sino una eficiencia brutal. Hay datos que rara vez llegan al público general. Estudios sobre el comportamiento indican que las primeras impresiones se forman en menos de medio segundo y se mantienen incluso ante información contraria. La mente humana no corrige, justifica. Si se te percibe como irrelevante, cada error se amplificará. Si se te percibe como importante, cada fracaso se reinterpretará como un accidente. Maquiavelo escribiría esto como la ley tácita del poder: la percepción precede a la verdad. Hay un episodio poco comentado en la historia moderna que ilustra esto a la perfección. Durante una crisis financiera en un gran banco europeo, dos ejecutivos cometieron errores idénticos, pero solo uno rindió cuentas públicamente. El otro fue ascendido meses después. La diferencia no residía en las cifras, sino en la imagen que cada uno había cultivado a lo largo de los años. Uno se presentaba como un engranaje de la maquinaria, el otro como un arquitecto. Maquiavelo diría que el primero se vistió de desechable. Empiezas a notar esto en entornos que jamás imaginaste. En las fiestas, quien se escucha no es quien tiene la mejor historia, sino quien habla como si su historia ya tuviera valor. En las reuniones, quien marca el ritmo no es el más preparado, sino el menos ansioso. El mundo reacciona a la moderación con reverencia. La ansiedad, por muy comprensible que sea, suena a súplica de compasión. Quizás recuerdes a un colega que parecía no hacer nada extraordinario, pero siempre era el primero en ser consultado. Te preguntabas qué tenía él que tú no. Ahora empiezas a darte cuenta: tenía control narrativo. No se apresuraba, no competía por la atención, no suplicaba validación. Ocupaba el espacio como si ya le perteneciera. Maquiavelo habría sonreído al ver a este hombre, incluso si nunca hubiera leído una línea del Príncipe. También existe el efecto secundario más cruel de este sistema: la autocrítica aprendida. Tras años de ser tratado como invisible, uno internaliza el veredicto. Empieza a hablar con más suavidad, a restarle importancia a sus planes, a presentar sus sueños como bromas. Maquiavelo vería esto como la victoria más eficiente del poder: cuando los dominados empiezan a ejecutar sobre sí mismos la sentencia que les fue impuesta. Un acontecimiento improbable suele marcar el inicio de una ruptura. No es un gran triunfo, sino un pequeño acto de desobediencia. Dejas de reír cuando algo no te hace gracia. Mantienes el contacto visual un segundo más. Rechazas una tarea que siempre has aceptado por miedo. Nada cambia externamente de inmediato, pero algo cambia en el entorno. El aire parece más denso, como si la atmósfera necesitara recalcular su percepción de ti. Maquiavelo escribió que los hombres son rápidos para amar, lentos para respetar e instantáneos para despreciar. El desprecio nace de lo que parece fácil de aplastar. Cuando dejas de parecer fácil, la matemática cambia. No se trata de volverse arrogante, sino de volverse ilegible. El hombre ilegible no puede clasificarse de inmediato, y lo que no se puede clasificar se trata con cautela. Empiezas a ver el teatro oculto en escenas banales. En el transporte público, quienes se sientan como si fueran trabajadores temporales son empujados por el flujo humano. Quienes se sientan como si estuvieran en su propia habitación crean un campo protector invisible. En las entrevistas de trabajo, quienes ruegan por una oportunidad ceden el poder incluso antes de empezar. Quienes se presentan como una opción obligan a otros a competir. Hay una historia poco conocida sobre una gran empresa tecnológica donde se evaluaba a los candidatos no solo por sus currículums, sino también por su reacción ante pequeños retrasos y fallos en el proceso de selección. Quienes demostraban una ansiedad excesiva eran descartados, incluso si eran técnicamente superiores. La justificación interna era simple: quien no puede gobernarse a sí mismo no puede gobernar proyectos. Maquiavelo habría firmado ese memorando sin dudarlo. Entonces te das cuenta de que la pobreza más peligrosa no está en tu bolsillo, sino en tu actitud existencial. Es el hábito de dar demasiadas explicaciones, de ofrecerte antes de que te lo pidan, de agradecer no haber sido rechazado. Este comportamiento, repetido durante años, forja una imagen que el mundo aprende a ignorar. Lo que reaviva el interés no es la promesa de riqueza, sino la de reposicionamiento. No necesitas cambiar toda tu vida para cambiar la percepción que los demás tienen de ti. Solo necesitas romper el guión automático que te ha llevado a donde estás. Maquiavelo no enseñaría esto como moralidad, sino como supervivencia. Y al empezar a experimentar esta disrupción, ocurre algo casi mágico: el mundo responde. No con aplausos, sino con atención. No con afecto, sino con espacio.
Y en este espacio recién creado, por fin puedes moverte como alguien que ha dejado de ser un extra en su propia historia. Ya no caminas como antes. Algo invisible ha cambiado en tu interior, y el mundo empieza a reaccionar con un retraso casi imperceptible, como si aún intentara descifrar en quién te has convertido. Maquiavelo vería esto como el momento en que el teatro de las apariencias se derrumba y necesita ser reescrito. Al alterar la narrativa que proyectas, el entorno entra en un estado de suspensión, duda. Y en ese intervalo, nace el poder. Lo notas en las pequeñas escenas de la vida cotidiana, esas que nunca merecieron atención. El cajero del supermercado ahora te mira antes de hablar. Un compañero que siempre te interrumpía ahora espera. Un desconocido en la calle cambia ligeramente su ruta al pasar. No son grandes victorias, pero son señales de que el código ha sido reprogramado. El ser humano percibe algo nuevo, aunque no sepa cómo nombrarlo. Pero el juego no perdona la ingenuidad. Llega un punto en que el sistema reacciona. Cuando dejas de presentarte como víctima, también dejas de ser predecible. Y lo impredecible amenaza el orden. Quienes se beneficiaron de su posición anterior comienzan a desafiar los límites con mayor agresividad. No es casualidad. Maquiavelo enseñaría que el poder que cambia provoca resistencia automática. Quienes se beneficiaron de tu subyugación sienten la pérdida como un ataque personal. Quizás esto sucede en el entorno menos esperado. Un amigo que empieza a burlarse de tu cambio. Un familiar que intenta devolverte a la versión cómoda de quien eras. Un superior que aumenta la presión como si intentara aplastar algo que se está saliendo de control. Estos no son defectos del proceso. Son la prueba de que funciona. De repente te encuentras ante una disyuntiva silenciosa: ceder para restaurar la antigua armonía o mantener la tensión y aceptar la incomodidad de crecer. Maquiavelo no idealizaría este momento. Diría que la paz que ofrece la sumisión siempre exige interés. A corto plazo, parece alivio. A largo plazo, se convierte en prisión. La conmoción no viene con aplausos. Viene con aislamiento. Empiezas a notar que ciertas invitaciones cesan, que algunas conversaciones cambian de tono, que la familiaridad de antes es reemplazada por una distancia cautelosa. Es en este punto que muchos se retiran. Confunden la pérdida de acceso con la pérdida de valor. Maquiavelo advertía que no toda puerta que se cierra es una salida. Algunas son simplemente jaulas con vistas. El ritmo de tu vida se intensifica. Cada gesto ahora lleva una intención. Ya no te mueves para ser aceptado, sino para ocupar. No hablas para ser escuchado, sino para marcar tu territorio. Y cuando no hablas, el silencio ya comunica por ti. Esta economía de energía crea un nuevo campo a tu alrededor, un campo que no se puede explicar, sino que se impone. Pero empieza a formarse una tensión más profunda, casi subterránea. Sientes el riesgo de ir demasiado lejos, de volverte frío, distante, quizás incluso irreconocible. La línea entre el dominio y el aislamiento es delgada. Maquiavelo lo sabía, y por eso insistió en la máscara. No cambias quién eres. Cambias lo que el mundo ve. El peligro reside en confundir la máscara con el rostro. Hay una noche en particular en la que todo parece a punto de derrumbarse. Una conversación en la que alguien te confronta directamente, como si intentara obligarte a adoptar tu nueva postura. Sientes la vieja necesidad de justificarte, de explicarte, de disminuirte para preservar la conexión. Es una prueba final. No la da la otra persona, sino tú mismo. Y cuando no cedes, cuando permaneces íntegro en la incomodidad, algo se rompe. No afuera, sino adentro. A partir de entonces, el miedo cambia. Antes, temías el rechazo. Ahora temes traicionarte a ti mismo. Y este nuevo miedo es más fértil, más constructivo. Te impide volver a tu antiguo rol, incluso cuando sería más fácil. Maquiavelo vería en esto el nacimiento del soberano interior, aquel que no necesita público para mantenerse. El entorno que te rodea empieza a reorganizarse de forma casi conspirativa. Personas que no conocías empiezan a acercarse a ti. Oportunidades que no tenías en mente empiezan a surgir, no como favores, sino como invitaciones. Te das cuenta de que la diferencia radica en el tipo de relación que estableces ahora. Ya no eres alguien que pide espacio, sino alguien que crea contextos. Pero el suspenso crece porque sientes que todo esto sigue siendo frágil. Una máscara mal sostenida se cae. Una postura mal defendida se disuelve.
Tu antigua versión no ha muerto, solo duerme. Y despierta cada vez que te distraes, cada vez que buscas aprobación donde no la hay. Maquiavelo no diría que estás a salvo. Diría que estás en guerra contigo mismo. Y esa guerra no termina cuando el mundo empieza a respetarte, sino cuando dejas de necesitarlo. Se acerca un umbral final, casi palpable. Un punto en el que dejarás de simplemente reaccionar a las dinámicas y empezarás a moldearlas deliberadamente. Aún no lo has alcanzado, pero ya puedes sentir la presencia de este territorio desconocido. No se parece a la riqueza ni a la fama. Se parece a la autonomía. Y es precisamente allí, cuando la vieja identidad todavía intenta atraerlo y la nueva aún no se ha solidificado del todo, que la historia necesita avanzar hasta su conclusión. Hay un punto en toda transformación donde el conocimiento deja de ser teoría y se convierte en una elección. Has llegado aquí porque algo en tu interior se negó a permanecer en el mismo lugar. Maquiavelo no escribiría este final como una recompensa, sino como una llamada. Diría que ya no puedes fingir que no ves. El mundo seguirá funcionando como siempre, juzgando antes que escuchando, premiando la apariencia antes que la esencia, obedeciendo sills y no promesas. La diferencia es que, a partir de ahora, tú decides si te dejarás aplastar por esta máquina o si aprenderás a usarla a tu favor. Quizás esperen un gran gesto, un cambio espectacular, pero Maquiavelo jamás habría confiado en las revoluciones ruidosas. Creía en intervenciones pequeñas y precisas, repetidas hasta convertirse en una característica definitoria. Eso es lo que ahora se despliega ante ustedes, un camino concreto, silencioso y absolutamente práctico. Empieza con tu cuerpo, porque habla antes que tu mente. Al cruzar cualquier umbral, reduce la velocidad. No como alguien cansado, sino como alguien que no necesita apresurarse. Mantén el contacto visual un segundo más de lo que te resultaría cómodo. No para intimidar, sino para demostrar que no estás evitando el campo de lectura. Siente que ocupas un territorio legítimo. Si antes elegiste la esquina, elige el centro. Estas decisiones no cambian el mundo. Cambian la forma en que el mundo te lee. A continuación, cultiva el silencio. Reduce tus palabras a la mitad. Elimina las explicaciones no solicitadas. Deja de narrar tus dificultades como si eso comprara comprensión. Maquiavelo sabía que cuanto más revelas, más predecible te vuelves. El hombre que habla poco se vuelve misterioso no por estrategia, sino por economía de energía. No desperdicia su propia presencia. Así que, observa tus reacciones. Cada vez que sientas la necesidad de justificarte, de disculparte por existir, de reír para neutralizar la incomodidad, haz una pausa. Ese intervalo es la grieta por la que la vieja identidad intenta regresar. Es ahí donde eliges. O repites el guión que te trajo aquí, o escribes una nueva línea. No es fácil, no es cómodo, pero es en este espacio donde nace la autonomía. Maquiavelo también insistiría en que trates tu imagen como si fuera una herramienta de trabajo. No por vanidad, sino por respeto a lo que llevas dentro. Arregla lo que está roto. No normalices las grietas, la suciedad ni el descuido. Cada objeto descuidado es un mensaje que te envías a ti mismo de que no mereces nada mejor. La disciplina externa reorganiza el caos interno. También está la parte más delicada: tu entorno humano. No necesitas abandonar a nadie, pero sí comprender que cada contexto requiere una compañía diferente. Cuando estés en etapas de crecimiento, camina con quienes caminan con integridad. El mundo te juzga por el reflejo colectivo. Maquiavelo advertía que a un príncipe se le juzga por la calidad de quienes lo rodean. Al aplicar estos gestos, algo empieza a consolidarse. No es arrogancia, sino solidez. Ya no reaccionas a todo. No te ofreces a todo el mundo. No le das explicaciones a cualquiera. Y esto cambia la textura de tus relaciones. La gente empieza a escucharte con más atención, no porque te hayas convertido en otra persona, sino porque has dejado de presentarte como algo desechable. Hay un momento de silencio en el que te das cuenta de que ya no esperas la validación para actuar. Actúas porque así lo has decidido. Esa es la verdadera señal de que la máscara del príncipe ya no es solo una máscara. Empieza a fundirse con tu rostro. Y cuando eso sucede, ya no necesitas convencer al mundo de nada. Se ajusta por inercia. Maquiavelo nunca diría que este camino trae felicidad. Diría que trae eficiencia. Pero hay una extra serenidad que surge de la eficiencia.
La tranquilidad de no mendigar, de no dar explicaciones, de no disminuirse. La tranquilidad de existir sin disculparse. Si algo te llevas de este video, que sea esto: la pobreza que más te costó no fue económica. Fue simbólica. Fue cómo te presentaste, cómo te movías, cómo guardabas silencio y cómo hablabas demasiado. A partir de hoy, esto ya no tiene por qué ser automático. Cada puerta que cruzas es un ensayo. Cada conversación es un campo de entrenamiento. Cada silencio es una elección. No necesitas ser cruel. Necesitas ser lúcido. No necesitas dominar a nadie. Necesitas dejar de ceder. Si este contenido te inspiró, te hizo replantearte las cosas o te aportó claridad, dale me gusta a este video. Si quieres, deja un comentario contándonos qué fue lo que más te impactó, aunque sea de forma anónima. Y suscríbete al canal, porque el siguiente paso en este viaje es aún más profundo.